Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que se mire este video. Vamos a dar inicio con la presentación de nuestro proyecto áulico, implementación de metodologías activas DUA para mejorar el rendimiento académico en la asignatura de matemática. Somos el grupo número 13. Dentro de nuestro proyecto áulico, vamos a dar a conocer los puntos más relevantes, como son: número 1, problemática; número 2, marco teórico; número 3, planificación. A continuación, la problemática. La educación en la asignatura de matemática en el nivel de bachillerato presenta serias dificultades significativas en la aplicación de competencias matemáticas en los bloques de estudio como álgebra y funciones, geometría y medida, y estadística y probabilidad. Estas dificultades afectan tanto la comprensión de conceptos como la capacidad de resolver problemas prácticos que requieren un dominio profundo de habilidades matemáticas complejas. Ministerio de Educación de Ecuador 2022. Los bajos resultados en evaluaciones nacionales reflejan un bache sustancial en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, lo que limita sus oportunidades de éxito académico y profesional. El problema central radica en las metodologías de enseñanza centradas en la memorización, la limitada formación docente en estrategias innovadoras y la falta de recursos didácticos, lo que dificulta la comprensión conceptual y el desarrollo del pensamiento crítico en matemática. Estas deficiencias afectan el rendimiento académico y reducen las oportunidades futuras de los estudiantes en la educación superior y en el ámbito laboral. Por tal razón, es primordial abordar esta problemática mediante un análisis exhaustivo que permita identificar las barreras de aprendizaje y desarrollar estrategias pedagógicas efectivas orientadas a mejorar el dominio de competencias en el área de matemáticas. Bien, siguiendo con nuestro tema marco teórico, si el tema es planificación microcurricular, redes neuronales bajo el enfoque DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje. La planificación microcurricular organiza detalladamente objetivos, contenidos, actividades y evaluaciones en el aula, enfocándose en el desarrollo de habilidades específicas, respondiendo a las necesidades de cada estudiante, con el enfoque de diseño universal para el aprendizaje, que eliminan las barreras de aprendizaje mediante estrategias flexibles. En el caso de redes neuronales, esta planificación no solo abarca el contenido técnico, sino también métodos que permitan a todos los estudiantes entender y aplicar los conceptos y habilidades obtenidas en el área de clases a partir de estrategias activas. Bien, el siguiente tema es principios del DUA aplicados en redes neuronales, que primero es proveer múltiples representaciones. No es más que el contenido de redes neuronales para explicar mediante gráficos y videos interactivos, mientras que ofrecer múltiples formas de acción y expresión no es más que estudiantes pueden demostrar su comprensión y el diseño de diagramas a través de conceptos y explicando su proceso de explicar. Y el fomentar múltiples formas de implicación es la motivación, que es clave para el aprendizaje. Por ello es fundamental contener las redes neuronales con el reconocimiento facial y el análisis de datos implementados. Bien, continuando con el marco teórico, tenemos las metodologías activas, ¿sí? Estas metodologías activas básicamente colocan al estudiante como protagonista principal del proceso educativo. Es básicamente el eje a quien se le otorga el rol activo dentro de la construcción del aprendizaje, ¿no? Es importante tener claro que este enfoque no solamente permite asimilar los contenidos, ¿sí?, sino que además logran desarrollar y aplicar habilidades, destrezas, técnicas y procedimientos de manera efectiva, ¿sí? Además de que fomenta la adquisición de actitudes que lo capacitan para enfrentar y resolver problemas de forma autónoma y práctica, ¿sí? A continuación vamos a presentar estas tres metodologías activas. Sí, estas metodologías básicamente son trabajadas dentro de la planificación por el Ministerio de Educación, dentro de los planes de clase, aplicando diversos modelos pedagógicos. Tenemos el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Además, el aprendizaje reflexivo y el aprendizaje colaborativo, ¿no? Es importante tener súper claro que entre las ventajas de poder utilizar y aplicar estos aprendizajes dentro del aula de clase, es importante porque logran mejorar y desarrollar la motivación y el interés a los estudiantes
¿sí? Para que puedan interactuar de manera afectiva y efectiva dentro del proceso educativo, ¿no? Además de que fomenta mucho la interacción para que el estudiante pueda retener la información tanto impartida por, en este caso, el docente, así como la información y los varios aprendizajes dentro del aula que se van desarrollando diariamente, ¿no? Es también importante entender que estos aprendizajes fomentan y tienen una visión súper clara para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje para que el estudiante pueda interactuar de manera efectiva. ¿Para qué? Para que pueda generar un aprendizaje significativo, ¿no? Este aprendizaje que no solamente le va a contribuir dentro del aula de clase, sino fuera de ella, en su vida cotidiana. Damos inicio a la explicación de la planificación microcurricular con modelo DUA. En este caso, nosotros hemos abarcado los campos álgebra y funciones, geometría y medida, estadística y probabilidad, con una duración de 10 semanas que tiene como fecha de inicio el 10 de junio del 2024 y fecha de finalización el 16 de agosto del 2024. Tenemos dentro de nuestra planificación los objetivos de la unidad, los objetivos de aprendizaje y nos vamos a enfocar en la parte de relación entre componentes curriculares, cómo nosotros vamos a trabajar para poder contrarrestar la problemática que se encontró en ciertos temas matemáticos donde los estudiantes fallaban. Tenemos como contenido esencial funciones reales, lineales, cuadráticas, polinomiales, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, que abarcará desde el 10 de junio hasta el 5 de agosto. Dentro de las destrezas con criterios de desempeño hemos utilizado una de tantas, como por ejemplo la M51.20, graficar y analizar el dominio, el recorrido, la monotonía, ceros, extremos y paridad de las diferentes funciones reales, función afín a trozos, función potencia entera negativa, con n igual a menos 1 y menos 2, función raíz cuadrada, función valor absoluto de la función afín, utilizando TICS. Dentro de las actividades de aprendizaje basadas en proyectos de estrategias metodológicas, tenemos lo siguiente: anticipación del conocimiento, introducir el tema con ejemplos prácticos relacionados con situaciones reales como el análisis del crecimiento poblacional, realizar preguntas motivadoras, utilizar recursos visuales como gráficos y simuladores. Dentro de la construcción, tenemos organizar a los estudiantes en grupos para investigar y modelar diferentes tipos de funciones, fomentar la discusión grupal sobre cómo se representan y transforman las funciones en gráficos, desarrollar actividades prácticas, realizar ejercicios prácticos donde los estudiantes construyan sus propias funciones. Dentro de la consolidación, pedir a cada grupo que presente un proyecto final en que expliquen cómo aplicar unas funciones matemáticas para resolver un problema del mundo real. Facilitar una sesión de retroalimentación, realizar una actividad de síntesis en lo que los estudiantes escriban una reflexión sobre lo que aprendieron. Dentro de los recursos que nosotros vamos a utilizar es la calculadora, pizarra, ficha de ejercicios, papel gráfico, marcadores y regla. Uno de los indicadores de evaluación sería el M531, grafica funciones reales, analiza su dominio, recorrido, monotonía, enteros, ceros, extremos, paridad, identifica las funciones afines, potencia, raíz cuadrada, valor absoluto, reconoce si una función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, realiza operaciones con funciones aplicando las propiedades de los números reales en problemas reales e hipotéticos. Dentro de las actividades o insumos de evaluación, tenemos primero proyecto grupal. El insumo de evaluación sería la rúbrica, que evalúa la procesión matemática, la claridad de la presentación y la capacidad de justificar los resultados como argumentos sólidos. También tenemos lo que es la reflexión escrita, el insumo de evaluación, formato de reflexión, que evalúa la profundidad del análisis y la conexión con aplicaciones prácticas. El siguiente contenido esencial escogido tenemos vectores geométricos en el plano, el cual está desde el 8 de julio al 26 de julio. Con respecto a la destreza con criterios de desempeño, tenemos 5, en el cual podemos resaltar el punto M5.2.2, que se refiere al calcular la longitud o norma aplicando teorema de Pitágoras para establecer la igualdad entre dos vectores. Las actividades de aprendizaje basadas en proyectos con respecto a la anticipación del conocimiento, tenemos realizar una lluvia de ideas sobre situaciones cotidianas donde se utilizan vectores, usar ejemplos visuales y simulaciones que muestran vectores en acción. También planteamos preguntas reflexivas como: ¿por qué es importante saber sumar y restar vectores en física y en la ingeniería? Con respecto a la construcción, tenemos organizar a los estudiantes en grupos pequeños para experimentar con vectores, usando materiales concretos, realizar prácticas guiadas donde los estudiantes calculen la longitud, la norma del vector, entre otros. También tenemos facilitar el uso de programas de simulación como GeoGebra, desarrollar actividades de resolución de problemas. Con respecto a la consolidación, tenemos realizar una actividad donde los estudiantes resuelvan problemas prácticos en equipo. Facilitar una discusión grupal donde los estudiantes comparen los diferentes enfoques para resolver problemas. Pedir a cada estudiante que escriba una reflexión final sobre cómo los vectores pueden ayudar a modelar situaciones reales. Con respecto a los recursos que vamos a utilizar, tenemos
el programa de simulación como GeoGebra, demos, papel gráfico, reglas, marcadores, calculadora científica, videos tutoriales. Para la evaluación, en el indicador de evaluación tenemos 5, en el cual podemos escoger el punto y punto M.5.6.1, que se refiere a la gráfica vectores en el plano, hallar su módulo y realiza operaciones de suma, resta y producto por un escalar, resolver problemas aplicados a la geometría y a la física. Las actividades para evaluar tenemos, primero, proyectos grupales sobre operaciones vectorales. El insumo de evaluación sería una rúbrica que evalúe la precisión en los cálculos. Segundo, práctica con herramientas digitales. El insumo de evaluación sería una lista de cotejo que valore el uso correcto de herramientas tecnológicas y la precisión de representaciones. Tercero, resolución de problemas aplicados. El insumo de evaluación sería hoja de problemas con criterios de evaluación claros, como la corrección de los cálculos y el razonamiento empleado. Cuarto, reflexiones escritas y discusiones grupales. El insumo de evaluación sería formato de reflexión que evalúe la profundidad del análisis y la conexión con las aplicaciones del mundo real. El siguiente contenido esencial que escogimos tenemos técnicas de conteo, distribución binomial, que empieza desde 29 de julio al 16 de agosto. Con respecto a la destreza con criterios de desempeño, tenemos 4, en el cual podemos resaltar el punto 1.5.3.7, que se refiere a reconocer los experimentos y eventos de un problema de texto y aplicar el concepto de probabilidad y los axiomas de probabilidad en la resolución del problema. Las actividades de aprendizaje basadas en proyectos. Con respecto a la anticipación del proyecto, podemos mencionar realizar una breve encuesta en clase para recopilar datos, presentar ejemplos cotidianos en las que se apliquen las técnicas de conteo, como las combinaciones, y así de esta manera formar equipo. También vamos a plantear preguntas reflexivas, en el cual podemos mencionar cuántas maneras hay de combinar diferentes opciones. Con respecto a la construcción, podemos dividir a los estudiantes en grupos para trabajar en proyectos que requieran el uso de técnicas de conteo. También usa situaciones simuladas donde los estudiantes puedan aplicar la distribución binomial. Con respecto a la consolidación, podemos mencionar pedir a los estudiantes que se presenten esos proyectos de conteos, de probabilidad, explicando cómo usaron las diferentes técnicas. Facilitar una discusión en la que los estudiantes comparen y discutan las estrategias usadas. Y también finalizar con una actividad de reflexión, donde cada estudiante escribe cómo podrían aplicar estas técnicas y conceptos probabilísticos en situaciones cotidianas o futuras. Con respecto a los recursos que se va a utilizar, tenemos calculadora gráfica, fichas de ejercicio, juego de cartas y datos, presentaciones multimedia y videos explicativos. Para la evaluación, como indicador tenemos el I.M.5.10.1, que identifica los experimentos y eventos de un problema y aplica las reglas de edición, complemento y producto de manera pertinente. Se apoya en las técnicas de conteo y en la tecnología para el cálculo de probabilidad. Y juzga la validez de sus hallazgos de acuerdo a un determinado contexto. Las actividades para evaluar tenemos, primero, proyectos grupales sobre técnicas de conteo. El insumo de evaluación, rúbrica que evalúe la correcta aplicación de estas técnicas. Segundo, simulaciones de probabilidad y distribución binomial. El insumo de evaluación son las listas de cotejo que evalúen la precisión en los cálculos, el uso correcto de las herramientas tecnológicas y la interpretación de los resultados. Tercero, ejercicios de resolución de problemas. El insumo de evaluación sería hoja de ejercicios con criterios de evaluación que verifiquen la corrección matemática y la lógica empleada. Y ahí tenemos, eso sería todo de nuestra planificación trimestral. Muchísimas gracias.